La idea de esto es, tienen su diapo, ¿cierto? Que va siendo explicada y sus notas, para que así después se vayan acordando diapo por diapo, las notas que lo que ustedes vayan escribiendo, lo que vayan aprendiendo. ¿Ves? Esta parte va a ser para anotar. ¿Ya? ¿Está claro? Esta es su hoja para anotar. Si hay espacio debajo de la diapo, obviamente aprovechan ahí. Por ejemplo, aquí pueden comenzar ahí, pero el otro lado es como en las de notas. ¿Ya? Son dos clases esto, y lo va a impartir nuestra hermana Eli. Y la última clase es de nuestro pastor, donde él va a entregar el material del año y lo va a explicar. Y hay un ejercicio que está en la última hoja para ese material. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? No. Ya. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Señor, Padre amado, porque podemos estar esta tarde, Señor, reunidos, Padre Celestial. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor, y ha permitido que podamos estar, Señor. Bendíganos, Señor, bendiga a quienes no han podido estar, Señor, en esta tarde, Señor, y que la próxima lo puedan integrarse, Señor, para poder todos crecer igualmente, de igual manera, Señor, y aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre amado. Señor Jesucristo. Bendiga a mi hermana Eli, Señor, sea usted guiándola, Señor, para que todos podamos comprender lo que se nos va a ser instruido, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dejo a mi hermana. ¿Alguien no tiene lápiz? Yo tampoco traje la que no. Oh, Bien, vamos entonces a dar comienzo a la primera clase. Más que clase, es un aporte, una ayuda a cómo nosotros podríamos organizar el material que vamos a recibir, el material bíblico que ustedes a lo mejor en algún momento van a impartir dentro de sus ministerios, del trabajo. Muchas de las cosas que vamos a conversar hoy día posiblemente sean familiares para ustedes, lo que pasa es que se les cambia el nombre. Son como aspectos técnicos que a lo mejor ustedes en algún momento de su vida lo han hecho cuando han preparado una reflexión bíblica, cuando han preparado una predicación. Son más o menos, es muy similar la forma en que usted, ¿cierto?, se organiza. ¿Ya? Tal como decía el pastor Jorge, el material está dividido para ser desarrollado en dos clases. Hoy día vamos a hacer, pretendo hacer una especie de entrega de contenido, por así decirlo, y después un pequeño ejercicio en el que vamos a aplicar lo que aprendamos hoy. ¿Ya? Es como bien técnico. Quiero decirles también que no tienen que aprenderse todos estos términos de memoria. Esta guía va a estar en este formato, en papel, como lo tienen ustedes ahí, y también que lo necesite tenerlo en forma digital, también va a estar disponible el mismo material por si lo quieren tener de esa forma también. Así es que es como una herramienta, una especie de, como de libro de ayuda cuando usted tenga que preparar algún tema. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar y vamos a desarrollar, vamos a trabajar sobre el método de enseñanza. ¿Ya? Y esta primera parte es lo que nosotros como profesores, a mí me toca siempre hacerlo, es lo que se llama planificación. Es el trabajo más tedioso, ¿ya? El menos entretenido porque es la parte administrativa, ¿cierto? Del trabajo para enseñar algo, pero le va a facilitar la vida porque es una forma de organizarse, una forma de ordenarse, que cuando usted esté frente al público no va a sentir ese temor de qué tengo que hacer, cómo voy a partir, qué voy a desarrollar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a ocupar bien el tiempo. Al principio a lo mejor va a resultar un poquito complejo, un poquito difícil de comprender todo de una vez. No, esa no es la idea, sino que vamos a ir de a poquitito. Y a medida que usted vaya practicando, lo va a ir asimilando. ¿Ya? Ya, entonces, lo primero que voy a explicarles es cómo organizamos los contenidos y cómo formulamos objetivos. ¿Por qué formular objetivos? Cuando usted se presente, ¿ya? O tenga, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo aquí bíblico. Cuando usted tenga que preparar una lección bíblica o presentar una reflexión, usted va a leer la palabra y va a decir, oh, este pasaje me interesa, quiero conversarlo con mis hermanos. O este es el tema que nos dio el pastor, lo tengo que compartir con mis hermanos. ¿Qué voy a hacer yo primero? Leo todo el contenido. Leo todo el pasaje bíblico, pero yo a lo mejor no voy a aprenderme de memoria todo lo que dice en el pasaje bíblico. Tengo que seleccionar.
Tengo que apartar. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que yo debo tomar en consideración para poder formular objetivos? ¿Cuál es el objetivo que quiero que mis estudiantes o mi grupo de hermanos aprendan? Entonces, para hacer eso hay que seguir un orden y una estructura. ¿Ya? Nosotros cuando yo estaba estudiando recibía el nombre de diseño instruccional. Los nombres han cambiado periodo a periodo. Actualmente, si yo voy a la universidad y retomo estudios, quizás, ¿qué nombre me voy a encontrar? Todo va cambiando. La forma en que se hacen los objetivos también han ido cambiando. Antes se separaban en tres partes, ahora todo en un solo todo. Pero en esta oportunidad yo les voy a enseñar tres tipos de objetivos porque es una forma más didáctica y más comprensible y más sencilla para poder formular. Entonces, una de las tareas más importantes dentro del desempeño del maestro, ¿cierto? Es la organización de los contenidos, que estos se van a llegar a formar objetivos. O sea, un contenido así de grande lo voy a simplificar en algo pequeñito para que yo sepa qué voy a enseñar y mis estudiantes o mi grupo de hermanos que va a escucharme entienda qué es lo que van a lograr alcanzar. ¿Qué voy a aprender hoy? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo un contenido muy conocido ya de la Biblia o tengo un tema que el pastor me dio. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a estructurarlo si tengo solamente dos clases que dar? Entonces ahí yo entro a leer, ya a preparar el material, pero antes de preparar el material tengo que pensar qué es lo que tengo, qué quiero que logre el estudiante, qué quiero que ellos aprendan. Eso es mi pensamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar los contenidos. Yo tengo un contenido, tengo una lectura bíblica, por ejemplo. Se parte de lo más amplio, porque el contenido, si usted abre la Biblia y encuentra, por ejemplo, ahí les voy a mostrar un ejemplo del caso de los 10 mandamientos, usted va a leer el pasaje completo, pero como les dije al inicio, no podemos leerlo, ya lo leo, lo estudio, lo preparo, ¿cierto? Pero no voy a leerlo textual. Lo voy a comentar, voy a elegir actividades, voy a lo mejor empezar a decidir esto lo voy a tomar, esto no, porque tengo que considerar quiénes son los que van a aprender, quiénes son, con quién voy a trabajar. No puedo abarcarlo todo, tengo que ir tomando algunas partes. Lo demás, lo más importante, a lo mejor voy tomando nota, voy registrando, ¿cierto? Lo medular y lo que es más relevante para que mi grupo, ¿cierto?, pueda entenderlo, pueda captarlo. Ejemplo, entonces, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a tomar esto, mis hermanos, por si acaso. Esto es solo un ejemplo, tomé un ejemplo muy sencillo, muy práctico para poder entender cómo se hace. No significa que todos ustedes van a tener que tomar este pasaje bíblico para enseñárselos a su grupo después. Esto es solamente un ejemplo. ¿Va a servir? ¿Ya? Puede que les sirva para una predicación, una reflexión o lo que yo les voy a presentar. Lo pueden hacer, ¿cierto? Pero esto es solamente un ejemplo. Si vamos a la Biblia y en Éxodo capítulo 20 entre los versículos 1 al 18 y el pasaje que está en el 31-18, nos vamos a encontrar cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. ¿Ya? Si leemos el pasaje, ¿cierto? Es bastante, a lo mejor no es tan largo, pero de todas formas yo no voy a tomar palabra por palabra lo que dice ahí. Tengo que seleccionar. Tengo que leerlo con calma y seleccionar qué es lo que voy a tomar de ese pasaje bíblico. Selecciono. Selecciono mis contenidos. Ahí vamos al segundo paso. Ahí selecciono mis contenidos. Aquí yo tengo el pasaje completo, mis hermanos. No lo vamos, podríamos leerlo, ¿ya? Para tener una idea, pero no lo voy a leer yo. Me gustaría que alguien, por favor, me ayudara con la lectura, como para tener una idea de qué se trata, para refrescar la memoria, ¿ya? En la Biblia, si alguien lo puede, porque como a lo mejor en la página sale muy pequeñito, en la misma Biblia, si alguien tiene la Biblia, ahí en Éxodo 20, entre el 1, versículos 1 al 18. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día
de reposo para Jehová tu Dios, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. 31:18. Ujú. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este pasaje, ¿ya? Es el que vamos a tomar como ejemplo, ¿cierto? De lo que les quiero explicar hoy día. Como podrán ver, empieza tomando solamente la parte cuando Dios entrega los mandamientos. No habla de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba recibiendo, ¿cierto? La ley. No está mencionando, no se menciona el becerro de oro ni ninguna de esas cosas. Pero uno, ¿cierto? Cuando uno se prepara, uno tiene que saber esas cosas. Tiene que saberlas, tiene que como menos tener nociones, ¿cierto? De lo que estaba pasando, pero yo lo que yo quiero que logren aprender mis estudiantes es esta parte, ¿ya? Entonces uno toma una parte y ahora yo selecciono y elijo, ¿qué me sirve? Si yo me pongo en el lugar de un maestro de escuela dominical, por dar un ejemplo, yo en esta parte que dice, por ejemplo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ¿podría yo enseñarle que el niño aprendiera todo ese pasaje de memoria, ese versículo de memoria? Habría que entrar a explicarle muchas cosas. Entonces, ahí hay un ejemplo de que uno tiene que adaptarlo. Claro, uno tiene que adaptarlo. Si voy a hablar con personas adultas, a lo mejor ellos van a preguntar muchas cosas. Tengo que estar preparada. A lo mejor yo no voy a, como les digo, esto no lo vamos a aprender de memoria. La Biblia, a mí me cuesta mucho aprender los pasajes de memoria. Yo tengo que tener mi Biblia marcadita para yo poder saber dónde están. Puedo yo tener nociones, ¿cierto? Yo sé que en el Éxodo me aparece todo esto, pero yo no me sé de memoria en qué pasaje específico me dice no hurtarás. ¿Ya? Entonces, esas cosas, mis hermanos, uno las estudia previamente. Uno siempre tiene que estar preparado. Ahora, yo tomo solamente esta parte y lo voy a achicar, lo voy a simplificar. Llego entonces a la tercera etapa. Una vez que yo selecciono mi contenido, yo lo voy a organizar. Y se selecciona de acuerdo al grado de importancia que usted le vaya a dar, ¿ya? Le va a dar un orden jerárquico. En este caso, el ejemplo que yo le voy a otorgar acá es un ejemplo, ¿cierto?, en que está como, entre comillas, como en orden cronológico, ¿ya? Aquí se me ocurrió un poquitito, pero lo podrán, ahí se ve completito en su hojita. Dice, el pueblo de Israel estaba en el desierto, llegan a Sinaí. Eso no está escrito en el pasaje que yo les acabo de mencionar, pero uno ya lo tiene que más o menos uno tiene que tener estudiado y tiene que saberlo. Moisés recibe instrucciones de parte de Dios. De aquí en adelante aparece lo que acabamos de leer, ¿cierto? Dios le habló a Moisés, le dio a conocer sus mandamientos, luego los 10 mandamientos, y luego Dios le da a Moisés 2 tablas del testimonio, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos simplificado y ordenadito como un orden cronológico de todo lo que está escrito en la palabra, pero como si le pusiéramos subtítulos. Es como si nosotros dividiéramos la historia bíblica que acabamos de leer, lo separamos en subtítulos. Y esos subtítulos a mí me van a ayudar a organizar los temas, los objetivos que yo quiero formular para trabajar con el grupo de estudiantes que van a ser atendidos, a quien usted les va a enseñar. ¿Ya? Bienvenidos, pastores. Dentro de la etapa de la organización de contenidos, luego que yo tengo, hay formas, ¿cierto?, en que usted a lo mejor, aquí no me voy a detener mucho rato porque si no nos vamos a demorar mucho. Como yo les dije anteriormente, el orden que yo les mostré era un orden cronológico, pero a veces no necesitamos usar un orden cronológico, a lo mejor necesito usar
de lo más simple a lo más complejo. Cuando tenemos que abordar un tema, partimos de lo más simple, ¿ya? Para llegar hasta lo más difícil, lo más complejo. O de lo particular a lo general, de un detallito hasta lo más amplio. De las partes al todo, que es lo contrario, de partecitas, ¿cierto?, a formular un todo, o también de lo más antiguo a lo más reciente. Esto, mis hermanos, depende de cómo usted se organice, va a depender, ¿cierto?, del tema que usted vaya a desarrollar o cómo se siente usted más cómodo. Es súper importante eso. Usted a lo mejor dice, "Oh, pero yo ¿cuándo voy a enseñar algo?". Más de una vez a lo mejor le ha tocado hacerlo. Y esto le va a ayudar a ordenarse, ya una herramienta para poder organizarse y descubrir de qué manera usted se siente más cómodo o qué forma, ¿cierto?, usted va a seleccionar para poder abordar ciertos temas. Y puedo partir, por ejemplo, de lo más simple a lo más complejo, porque primero uno piensa y dice, no, para que entiendan esta temática más amplia, necesitan aprender estas palabras. Es como cuando usted predica. Y usted cuando predica, ¿cierto? A veces se lee un pasaje y aparece una palabra. Por ejemplo, ayer Diego hablaba, ¿cierto? Aparecía la palabra, ¿cómo era la palabra? Se me fue, indolente. La palabra indolente. Entonces ahí Diego, ¿cierto? Explicó primero qué significaba indolente. Esto es algo muy similar. Uno parte descubriendo primero, pero aquí me sale una palabra que no conozco. Si yo no la conozco, posiblemente mi grupo tampoco la entienda, entonces yo tengo que decir. Mi primer objetivo entonces es que ellos entiendan el término indolente, por dar un ejemplo. ¿Ya? ¿Me entienden más o menos la idea? ¿Me siguen? ¿Sí? Como les dije al inicio, mis hermanos, esto ustedes no necesitan aprendérselo de memoria, sino que aplicarlo. Y ahí ustedes van a tener su pautita de guía. Cuando yo tengo ya, seleccioné de qué forma yo los voy a ordenar, voy a concretar en objetivos. Entonces, ¿yo qué me pongo a pensar? Yo, como maestra, como profesor de cierto, o como impartidor de algún tema, un moderador, un monitor, yo necesito tener claro qué quiero que mi grupo, a quien voy a atender, qué quiero que aprendan, de qué van a ser capaces de. Y aquí es donde viene la forma en que se tienen que redactar. Como les dije, en el objetivo no va a la historia bíblica completa, va a una síntesis, pero más que síntesis va a la acción. ¿Qué yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que ellos van a alcanzar? ¿Qué se va a lograr? ¿Cómo se va a lograr? Entonces, para redactarlos, aquí es donde tenemos que poner un poquitito más de atención. Aquí, lo primero que hay que hacer, tienen que plantearse desde el punto de vista del estudiante. Por ejemplo, los estudiantes serán capaces de entender lo que dice el pasaje de Éxodo, no me acuerdo, ya se me olvidó el número de lo que acabamos de leer. Éxodo 20, que es como lo más amplio. O puedo yo también considerar algo más específico y puede ser conocer cómo Moisés recibió los 10 mandamientos. Eso es un objetivo, ¿cierto? Que uno lo piensa, se pone en el lugar del estudiante. La idea no es colocar el profesor enseñará tal cosa, no, el estudiante logrará tal cosa. Desde ese punto de vista se miran los objetivos. ¿Qué es lo que van a alcanzar? En mi caso personal, yo hoy día, mi objetivo es que el grupo, ¿cierto?, logre entender las etapas para poder formular objetivos, ¿ya? Para una clase. Entonces, siempre desde el punto de vista del estudiante. El segundo punto que usted debe considerar y tener clarito, se redactan concretamente, en forma concreta, y siempre se parte con un verbo. Conocer, entender, comprender. Hay varios verbos que se pueden utilizar en relación a lo que usted desea que sus estudiantes aprendan. ¿Qué es lo que quiere lograr? Que conozcan, que comprendan, que reflexionen, dependiendo, ¿cierto?, de la meta que ustedes deseen que alcancen. ¿Ya? Y siempre tienen que ser lo más claro posible y siempre se recomienda empezar con un verbo. Les voy a mostrar ejemplos para que les va a quedar mucho más claro lo que les estoy explicando. Y también tienen que ser objetivos alcanzables. Yo me ponía en el ejemplo y yo pensaba, ¿qué ejemplo voy a colocar? Un ejemplo bien claro. No le va a pedir a sus estudiantes que mis estudiantes sean capaces de abrir las aguas. ¿Se puede alcanzar eso en una clase? Ni en miles de clases, que todos logren abrir las aguas. No, tiene que ser algo alcanzable,
algo que se pueda, ¿cierto?, lograr en un periodo de tiempo, en un par de clases, en un par de, no sé, en un mes, a corto o largo plazo, dependiendo, ¿cierto?, de la temática que van a abordar y dependiendo, ¿cierto?, de qué es lo que, como en este caso, como ministerios quieren alcanzar, qué quieren hacer, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes consideren, cosas que se puedan lograr. Si yo estoy trabajando con un grupo de adultos, ¿ya? Ya, por ejemplo, voy a poner el caso de la Unión Femenina. Las hermanas son todas adultas y le cuesta, a lo mejor a la mayoría les gusta leer, pero les cuesta leer mucho, muy, muy largo. Ay, disculpen, no silencié el teléfono. Entonces, ahí usted tiene que ver, ¿cierto?, de qué forma. Disculpe, lo voy a poner en silencio. Me han estado llamando, esto no es... No diga nada. me han estado llamando todo el día, gente que no conozco, todos los días, ofreciéndome cosas. Ya, pero... No, ya. Fue un paréntesis. Entonces, tienen que ser metas y objetivos que se puedan alcanzar. Que usted, ya estaba hablando de la unión femenina, disculpen. Entonces, usted tiene que pensar, ¿cierto? La persona que está a cargo, el grupo de líderes, tienen que ponerse de acuerdo ya. Vamos a hacer, las hermanas tienen que entender, ¿cierto? Lo que significa la santidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, usted va a pensar, ya, entonces buscamos los pasajes de la Biblia, lo que nos va a ayudar, a lo mejor el material que nos dio el pastor, no sé, dependiendo, ¿cierto?, del material que tengan, usted va a seleccionar el contenido. ¿Y qué objetivo? Ya, las hermanas, al final de 3 meses, por dar un ejemplo, tienen que explicar lo que significa la santidad. Ahora, para lograr esos objetivos, eso viene más adelante. Ahora, lo importante es que usted entienda, ¿cierto?, que tiene que ser lo más simple posible, ¿ya? Cosa que usted, que su grupo, ¿cierto?, logre hacer, que sea alcanzable. Abrir las aguas, cruzar en seco, no creo que sea muy fácil. Así que no creo que ustedes lo vayan a considerar dentro de sus objetivos, ni tampoco que vayamos a, ya todos tenemos que traer agüita para lograr convertirla toda en vino. Tampoco. O sea, hay cosas que no vamos a pedir a nuestros hermanos que hagan, ¿ya? Pero hay ciertas cosas, ¿cierto?, que son más alcanzables, muchas otras metas, muchos otros aprendizajes que son alcanzables y que se pueden, ¿cierto?, llegar a desarrollar en cierta cantidad de clases. Hay algunos que se pueden alcanzar en una sola clase, hay otros que en dos, hay otros que en grupos más pequeñitos, a lo mejor van a ser en menos clases, mientras más pequeños los grupos, más fácil de, pase mi hermano, es más fácil de alcanzar. eh, Va a depender, ¿cierto?, de cómo, con quién usted va a trabajar y cómo lo va a hacer. Siempre, esto lo vamos a ver la próxima semana, me estoy adelantando un poquitito, pero para que no se asusten, uno siempre considera con quiénes va a trabajar. Usted tiene que ver sus capacidades, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Primero, orar al Señor y también ver con quién voy a trabajar. Porque si yo veo que mi grupo de hermanos o mi grupo de hermanas a lo mejor no les gusta mucho leer, tengo que buscar la forma en que se encanten con la lectura o buscar otras formas de poder entregar el conocimiento de cómo trabajar los temas. ¿Ya? Entonces eso es importante considerar cuando usted, ¿cierto?, diseñe las actividades para lograr los objetivos. Pero al inicio, ¿cierto?, teniendo esto claro, teniendo la meta clara de lo que quiere alcanzar, después el desarrollo, ahí, bueno, nosotros contamos con una ayuda muy, muy importante y muy especial, que es la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos Sí. de partida. Uno no se prepara. Cuando yo preparé este material, yo oraba al Señor para que el Señor me guiara, porque si bien es cierto, es algo que para mí a lo mejor es un poquito cotidiano. Digo poquito porque uno, como es un tema que yo lo trabajo dentro de lo que es el área de enseñanza. Pero la parte administrativa para mí, siempre yo tengo que estarla revisando porque yo soy muy más práctica que de teoría. No me aprendo las cosas de memoria, yo las aplico. Y muchos de nosotros a lo mejor tenemos esa habilidad de aplicar las cosas, no las aprendemos de memoria. Hay otros hermanos que tienen una facilidad, otras personas que tienen facilidad porque tienen toda la parte técnica, como aquí tienen esa facilidad de aprendérselo de memoria. ¿Ya? En mi caso no, soy más de práctica. Pero doy gracias a Dios porque lo poquito que puedo yo manejar y conocer se los puedo compartir a ustedes. Y trato de ser lo más simple y sencilla posible para que todos me puedan entender. Siempre, si hay dudas, comentarios, me lo pueden hacer después o también por WhatsApp si hay alguna duda que tengan, ¿cierto?, para lo que tengan que hacer más adelante. Entonces, mis hermanos, objetivos concretos, alcanzables, que sean fáciles de
tienen que ser entendibles también. Aquí no lo menciono, pero sí es importante que usted cuando lo lea, cuando lo haga, se sugiere que otra persona lo lea. ¿Entiendes lo que yo quiero lograr? ¿Entiendes lo que pasarle a otra persona? Léelo. ¿Entiendes lo que quiere decir esto? Porque a veces tenemos problemas en la redacción. Entonces, mientras más sencillo, mejor. Simple, conciso. Porque a veces nos alargamos, podemos alargarnos mucho. Como les digo, actualmente los objetivos en el Ministerio de Educación los cambiaron y los estructuran de forma muy larga. Colocan todo lo que tiene que ver las habilidades, los conocimientos y los sentimientos, por así decirlo, todo junto. Yo les voy a enseñar otra forma que es yo podría decirse que es un poquito más antigua, pero es más práctico, ¿ya? Para ustedes. Es más sencillo y es más fácil de formular, ¿ya? Es más amigable, por así decirlo. Ya, ejemplo entonces, mire, aquí yo les voy a mostrar ejemplos de tres tipos de objetivos, porque existen tres tipos de objetivos que yo les voy a mostrar. El objetivo de conocimiento. Considerando la base bíblica que yo les mostré al inicio, ¿cierto? Que está en Éxodo, el objetivo de conocimiento es conocer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Aquí yo destaqué en amarillito la palabra conocer, porque ese es el verbo, la acción, y eso es lo que mis estudiantes van a alcanzar. Y aquí en el inicio dice, el estudiante será capaz de conocer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Como usted podrá ver, ¿cierto? Es solamente conocimiento. No hay ninguna habilidad de por medio. Solamente conocer. El otro tipo de objetivo que también es importante es el del sentimiento. Y aquí tengo otro tipo de palabra. Valorar las instrucciones dadas por Dios. Nosotros somos llamados a valorar la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es a largo plazo. Una lección bíblica puede ser de una clase, pero los objetivos de sentimiento y el otro de acción que les voy a mostrar a continuación son a largo plazo. No podemos lograr bueno, Dios trabaja en el corazón de cada persona, pero si nosotros pedimos que nuestro objetivo sea valorar las instrucciones dadas por Dios, es algo mucho más amplio que va más allá y va durante toda nuestra vida. Es a largo plazo. Pero conocer los mandamientos que Dios le dio a Moisés lo podemos conocer en una, dos o tres clases, dependiendo, ¿cierto?, de lo que queremos abordar. Los de conocimiento son más fáciles de evaluar. Son más fáciles de, por ejemplo, uno puede decir, ah, ya podemos, por dar un ejemplo, puedo hacer una prueba, ya mis hermanos, para la próxima semana traigan estudiado el pasaje de Éxodo capítulo 20 entre los versículos 1 y el 18 porque vamos a hacer una evaluación escrita. Usted se estudia, se prepara y hace la evaluación. Es fácil de evaluar. Pero el de sentimiento, usted podría hacer una evaluación, una prueba para descubrir si el grupo de hermanos aprendió a valorar las instrucciones dadas por Dios. Esto no. Esto yo creo, de mi punto de vista, esto se ve con el testimonio y Dios ve el corazón y es el quien evalúa esta parte. Pero es importante que lo tengan en cuenta cuando uno planifique, tiene que considerar esto, que su grupo de hermanos logre valorar lo que se está enseñando, lo que se está aprendiendo. ¿Ya? Y en este caso, enfocándonos en el pasaje bíblico que les mostré de ejemplo, valorar las instrucciones dadas por Dios, o sea, los mandamientos, valorarlos, guardarlos y atesorarlos en el corazón. Y eso nos va a llevar a que mi acción, ¿cierto? El objetivo de acción sea obediencia, obedecer. Esto ya es una acción. Obedecer los mandamientos dados por Dios. Como ustedes podrán ver, los tres tipos de objetivos están relacionados con un solo tema, con un pasaje bíblico. Pero estos dos claramente se pueden encontrar en otros pasajes bíblicos. Usted lo puede tomar esto durante todo el año, años, porque esto es para largo plazo. Pero estos van cambiando, porque estos son más fáciles de medir, son más fáciles de trabajar y se pueden adaptar a periodos de clases. Estos de aquí van para la vida de cada uno. Esto es sumamente personal, muy personal, ¿ya? Entonces, como ustedes podrán ver, la estructura, si nos vamos a la estructura, en una línea tengo un objetivo. Parte con un verbo, con una acción. Y todos estos objetivos son alcanzables. Se pueden alcanzar a corto, a mediano o a largo plazo, como en el caso cierto de los dos que siguen. Yo sugiero esta forma
Insisto, actualmente hay objetivos que son mucho más extensos porque engloban todo junto, pero yo les sugiero que lo trabajen de esta forma porque así es más sencillo de poder redactar. ¿Ya? Esta parte es lo que se llama diseño instruccional y es la parte más tediosa. La parte entretenida viene después. Pero cuando usted logre hacer esto, lo demás va a fluir. Y si contamos con la ayuda del Señor, más todavía. Porque la parte entretenida viene cuando piensa ya, ahora, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lograremos que un grupo de estudiantes alcance los objetivos planteados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Habrá que leer todo el texto, habrá que a lo mejor hacer una obra de teatro, a lo mejor habrá que presentar, no sé, un video, a lo mejor vamos a tener que buscar una canción ad hoc al tema, o a lo mejor vamos a tener que preparar material para llenar. Eso va a depender de cada uno, de cada grupo y considerar que el tema de la elección, ¿ya? Que ya está especificado, aquí hay una especie de puente, mis hermanos. Para lograr los objetivos hay un puente y ese puente es el método de enseñanza. Aquí va englobado todo lo que usted va a planificar, las actividades que va a seleccionar, la forma en que lo va a hacer y siempre tiene que considerar a quiénes va dirigida la clase. Uno no puede centrarse a yo lo hago así porque a mí me parece cómodo. Sí, hay que ver las habilidades que tiene cada uno. Yo no voy a ir a hacer un debate, por ejemplo, cuando yo no sé ser moderadora en un debate, me voy a meter en la pata a los caballos, no lo voy a poder dirigir bien. Pero a lo mejor hay una persona que me puede ayudar en eso y tiene la habilidad para, y yo le voy a solicitar ayuda a esa persona para que me ayude a hacer un debate, porque este grupo necesita ese tipo de actividades. Entonces uno pide ayuda, puede pedir ayuda, pero el diseño depende de usted. Usted ya, esta actividad me parece interesante, así lo voy a hacer. De esta forma, mi grupo va a aprender, va a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Hablo en plural porque uno siempre tiene que considerar que uno no está solo, uno está con el Señor. Y como estos son trabajos en equipo, ¿cierto? Son ministerios, ¿cierto? Siempre van a estar, se van a poner de acuerdo el grupo de líderes en cómo lo van a organizar. Y eso es importante considerar, siempre no estar solito en esto. Somos un cuerpo, amén, todos funcionamos de diferentes formas, trabajamos y hacemos nuestro aporte, ¿cierto? Para que el trabajo avance. Entonces nunca tenemos que ser, yo, en mi caso particular, a veces los profesores trabajamos como islas. ¿Por qué? Porque en mi área, que yo enseño inglés, con otra colega somos las únicas profesoras de inglés, pero ella hay días que a lo mejor no está, entonces tengo que trabajar solita. Y yo me aparto. ¿Por qué? Porque las otras profesoras trabajan otras cosas, otras habilidades. Entonces uno al final se aparta y trabaja como isla. Y eso no, en la iglesia no tiene que pasar, porque somos un cuerpo, entonces tenemos que trabajar en un mismo sentir, ¿cierto? Tenemos que, a lo mejor hay una meta en común, tal como el inicio nació la idea de hacer este tipo de actividades porque hay cosas que hay que hacer en el año y tenemos metas en común, toda la iglesia. Entonces, hay algo que nos vamos a subdividir, ¿cierto? De cómo cada grupo, ¿cierto? Va a desarrollar los temas para alcanzar una misma meta. No, no somos islas, ¿ya? Estamos todos tomaditos de la mano de una u otra forma, vamos a trabajar de diferentes formas con cada grupo, ¿cierto? El grupo de la Unión Femenina trabaja en forma distinta al grupo de varones, y el grupo de varones trabaja distinto al grupo del Ministerio Musical, y el Ministerio Musical va a trabajar en forma distinta a lo que es la escuela dominical, y así sucesivamente. Pero la meta final es similar, es la misma. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se va a abordar eso? Es lo que tenemos que también ir evaluando. Tenemos que entender algunas cosas. La metodología, ¿cierto? Es teoría, el marco teórico, ¿ya? Lo voy a leer aquí porque esta es una parte más teórica. Es el conjunto de estrategias, ¿ya? Los procedimientos y acciones que se organizan. Esta palabra organizar, uno dice, "Ay, no me gusta organizar cosas, no me gusta planificar, es como tan tedioso, pero ya, facilitar la vida. Porque cuando usted esté frente al grupo, usted va a tener una pauta, a lo mejor la va a tener ahí a mano, y usted va a tener una idea de qué es lo que va a ser un orden. Es como un cronograma que uno tiene. Exactamente. Usted cuando coordina tiene el orden de las canciones que usted tiene ahí preparadas, ¿cierto? Yo en mi caso personal coloco los momentos de oración, así yo no me pierdo. Esto es lo mismo.
mismo, es como la receta. Cuando usted prepara algo y tiene, hay personas que se aprenden de memoria las recetas, ¿cierto? No necesitan estar mirando el libro de recetas para poder ver cómo preparar las cosas. Muchos de ustedes lo hacen. Yo tendría que estar con el recetario al lado para ver todas las cantidades porque sola así no puedo. Entonces es como nuestro recetario para una clase. Entonces usted va a estar más tranquila, más tranquilo, no va a estar nervioso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hoy me sobró tiempo, me faltó tiempo. No, esto va a estar preparado de antes. Por eso es que es tan importante. Y esto, esta planificación, ¿cierto? Va a facilitar el aprendizaje de los estudiantes y a usted le va a dar esa sensación de, oh, estoy tranquila, tengo mis ideas ordenadas, ya sé lo que tengo que hacer. Empiezo y termino en un ciclo, ¿cierto? En un cierto tiempo. Y eso va a estar todo ordenadito. Y las actividades. Aquí dentro de las estrategias, ¿cierto? Usted va a seleccionar las actividades. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a cada actividad? Eso es súper importante que lo tenga en consideración. Son las acciones que se van a ejecutar y, tal como decíamos anteriormente, se organiza como un cronograma. Hay unas actividades que son más cortitas, me van a ocupar cierto tiempo. Otras actividades que son más largas, otro tiempo. Y yo voy sumando y voy viendo. Tengo, por ejemplo, 45 minutos para presentar el tema, por dar un ejemplo. Entonces, en esos 45, ¿cómo yo lo ocupo? ¿Cómo yo ocupo mis primeros 5 minutos? ¿Cómo yo ocupo 20 minutos siguientes? ¿Y cómo me ocupo el tiempo que me queda? Que no hayan espacios, que no hayan vacíos, que haya espacio para consultas, que haya espacios para los jóvenes, ¿cierto? Que haya espacios para que sea algo más lúdico, a lo mejor las hermanas un espacio para conversar, los hermanos un espacio para servirse algo, no sé, depende. Todo va a ir organizado, todo va organizado, todo va preparado, ¿ya? Entonces usted va a estar tranquilo. Necesitamos entonces planificar. Tengo listos mis objetivos, logré hacer mis objetivos, voy a diseñar las actividades y ahora les voy a mostrar cómo una formulita, que para mí me ha servido mucho, para organizar las actividades. ¿Cómo las voy a organizar? Sugerencia. Y esto es súper, es como básico y elemental dentro de un estudio bíblico, dentro de la clase de escuela dominical, dentro de un tema. Hay 3 etapas. Dentro de los 45 minutos, los 60 minutos, los 90 minutos que tenga, usted tiene 3 etapas que desarrollar. La primera etapa es un inicio. En el inicio, usted se comienza la clase, se da a conocer el objetivo de la clase, motivar, despertar el interés y activar los conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos? ¿Ustedes entienden lo que significa un conocimiento previo? Algo ya aprendido antes. Algo ya aprendido antes. Por ejemplo, cuando leímos el pasaje de Éxodo, muchos de nosotros ya habíamos leído ese pasaje. Ya conocíamos que existen 10 mandamientos, pero siempre la palabra de Dios, como es viva, siempre va a haber algo nuevo. Pero nunca va a encontrarse con personas con un conocimiento vacío. Pero es importante siempre despertar los conocimientos previos, porque así como no vamos a encontrarnos con vacíos, pero sí a lo mejor hay algo que no todos manejan. Hay cosas que no todos manejan. Entonces ahí usted tiene que tener en consideración que tiene que buscar un equilibrio. Que, por ejemplo, dentro del grupo hay hermanas que vienen recién llegando, que vienen 2 o 3 veces, recién llegando a la iglesia. Entonces, a lo mejor hay cosas que ellos no saben. Entonces, uno no tiene que dar por sabido que todos saben. Uno siempre tiene que hacer dar una pinceladita, a lo mejor con una sesión de preguntas, o ustedes que se acuerdan de tal cosa, hacer, ¿cierto? Buscar actividades para que usted descubra qué es lo que saben y lo que no. Y despertar el interés. Aquí se motiva. Vamos a participar de esta actividad. A lo mejor puede ser con un juego, dependiendo, ¿cierto?, de cómo usted va a trabajar. Si son grupos pequeñitos, se pueden hacer juegos como, no sé, como usar otro tipo de materiales. Trabajar, ¿cierto?, en función de algo que usted lo tenga a la mano y que esté predispuesto para despertar el interés. Entonces, aquí esta primera etapa es importante. Unos 5 o 10 minutos, dependiendo del tiempo que usted disponga. Yo sugiero siempre colocarle minutos a las etapas, porque de esa forma usted se va a ordenar. Aquí hay otra sillita. Sí, pásese por acá. Pásalo.
Así que siempre usted debe considerar, ¿cierto? Esta etapa de inicio no es muy larga, pero va a depender del tiempo que usted disponga. Por ejemplo, si usted tiene 45 minutos, 15 minutos ya es mucho para la parte de inicio. Pero si usted tiene 60 minutos, 70 minutos, 15 minutos para el inicio, está bien. Ahí usted busca el equilibrio. ¿Qué actividad voy a hacer aquí? Usted la va a seleccionar y va a contar, tiene que usted disponer de ese tiempo. Eso lo maneja usted. Porque a veces pasa que uno está impartiendo una clase y el hermanito, no sé, el hermanito, no sé, el hermanito Guacoldo se pone a hablar de su vida. Se pone a hablar de su vida y que hoy sabe que a mí me pasó tal cosa y se alarga y se alarga y se alarga. Eso hay que manejarlo. Ya, mi hermano, con mucho cariño, usted le dice, ya, pero después vamos a hablar de ese tema porque si no vamos a perder de lo que estamos hablando ahora. Entonces, uno, es súper importante en esta etapa, bueno, toda la clase en sí, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso para que no se le extienda, se le disparen, se le vayan por las ramas y se les vaya el tiempo atendiendo al hermano Guacoldo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo también lo he vivido. El videojuego. Yo también lo he vivido. Yo también lo he vivido y a veces pasa. Y a veces da no sé qué interrumpir. Sí. A veces da no sé qué interrumpir. Sí. Pero uno tiene que tener, "Oh, hoy día viene tal hermano, tengo que estar preparado, preparada para. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, en el año 73. Luego de esta etapa viene el desarrollo. Aquí es la parte fuerte, porque aquí es la etapa en que se explican y se expone el contenido de lleno, ¿ya? Es el desarrollo de las actividades para el logro de esos objetivos. Aquí donde va, aquí es como en una comida, ¿cierto? Aquí va la entrada y aquí viene el plato fuerte, ¿ya? El plato fuerte es el más contundente. Entonces aquí donde va, tiene que usted destinar más tiempo en esta parte. En esta parte va el tiempo más largo. Y es súper importante que considere eso. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted va a explicar, aquí van a surgir dudas, aquí usted a lo mejor va a tener que atender a alguna necesidad que surja en el momento, ya sea por una consulta, una pregunta o un comentario que alguien haga, o el desarrollo de actividades va a ser, ¿cierto?, más larguito y va a dedicar más tiempo en esta etapa. Y aquí se expone, ¿cierto? Sus estudiantes van a estar atentos, van a participar, dependiendo de lo que usted planifique y se organice, ¿cierto? Aquí es la parte fuerte. Y ya se me está acabando la clase, digo yo. En la última etapa de la clase viene el cierre. Y aquí el propósito principal es fijar el aprendizaje. Aquí donde usted va a descubrir si lo que aquí aprendieron todo o no aprendieron nada. Puede hacerse formulando preguntas, puede hacerse con una guía de trabajo, puede hacerse, ¿cierto?, de una forma por ejemplo, si su objetivo es explicar el término santidad, que cada hermano sea capaz de explicarlo con sus propias palabras. Por ejemplo, aquí se va a verificar si hubo o no hubo aprendizaje. ¿Ya? Se consolida el aprendizaje. O sea, si yo veo que hubo aprendizaje, se verifica porque la forma en que de acuerdo a las actividades que usted haya seleccionado, usted descubre que sí, aprendieron y lograron el objetivo que yo tenía para esa clase, lo consolido. Eso significa, ¿cierto?, que lo fijo, que queda algo que quede significativo, que nunca más se va a olvidar. Y esto, mis hermanos, aquí en esta etapa también se verifica que si hubo o no hubo aprendizaje o que necesito reforzar. Porque a lo mejor, claro, el tiempo no me alcanzó a seguir reforzando, entonces significa que la clase que sigue, la parte que quedó débil, la tengo que retomar. Y así funciona. Y así sucesivamente. Cuando algo queda débil, como que algo no se logró entender bien, puede pasar, a veces sucede que uno o no lograron entender de la forma en que yo lo expliqué. Entonces voy a tener que buscar otra estrategia para que me logren entender. Somos seres humanos, esto es como enseñanza y error, ¿cómo queda el término de error? Ensayo y error, enseñanza y error. Ensayo y error, y uno va a equivocarse a lo mejor en la selección de actividades, me sirvió para un grupo, pero para otro grupo no, entonces ahí uno tiene que tener cuidado en la selección de actividades. Fácil, sí. De la vuelta. Ya.
¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Insisto, esto va a estar en sus libritos, va a estar también en formato digital. Es un recetario que vamos a tener, mis hermanos. Usted cuando necesite prepararse, haga uso de este material como para tener nociones de cómo organizarse. Estas tres etapas, estos tres momentos son súper importantes. Y yo ahora les voy a mostrar una idea que les va a facilitar mucho más cómo desarrollar esto. Yo se los traje aquí en unos cuadraditos, ¿ya? Y esto son etapas sugeridas. En el inicio, como vamos sintetizando, ¿cierto? Yo les dije que es la parte motivacional, aquí donde se activan los conocimientos previos, aquí donde despierta el interés, ¿cierto? Es la introducción que va a despertar el interés del alumno. En esta etapa, ¿cierto? Que yo ocupo un tiempo pequeñito, dependiendo, ¿cierto?, del tiempo que usted tiene para desarrollar. Este tiempo es importante para activar, para hacer que sus estudiantes a lo mejor se suelten un poquitito. A lo mejor son más tímidos, un rompehielos no sería malo, por ejemplo, un jueguito, una actividad como para relacionarse el uno con el otro, porque así el ambiente se hace grato. Aquí este tipo de actividad va enfocada a la idea de que el grupo se sienta cómodo, de que haya cierto afinidad el uno con el otro y haya confianza, porque así van a tener confianza en preguntar si tienen dudas y no se van a quedar con la duda calladito porque son demasiado tímidos. Entonces, en esta etapa va incluida esa parte también. Dentro del desarrollo, yo lo puse en dos tandas, en dos partes. Dentro del desarrollo, yo les sugiero que haya actividad de comprensión y actividad de aplicación. En la actividad de comprensión está, ¿cierto?, de lleno el contenido que se va a tratar. Y la aplicación, una actividad que permita aplicar lo aprendido. En esta etapa de desarrollo van estas dos subetapas, por así decirlo. Una actividad que implique el aprendizaje del contenido en sí y una actividad que implique la aplicación de lo que se está aprendiendo. ¿Ya? Y en el cierre, como yo les dije anteriormente, va la retroalimentación y en esta retroalimentación va un repaso de lo que se ha aprendido, va, ¿cierto?, la evaluación. No es que les vaya a hacer una prueba, pero sí a lo mejor unas preguntas. Usted podría tener en su pauta y anotadito qué preguntas voy a hacer al final de la clase que haya. Con estas preguntas yo voy a entender si mis estudiantes entendieron o no, aprendieron o no. Puede hacerlo usted como que saque, no sé, en una cajita ya, hermana, saque tal papelito, lea la pregunta. ¿Qué pregunta le salió? ¿La sabe responder? ¿Sí? ¿No? ¿Puede explicar lo que hoy día aprendimos? Ahí usted puede tener una infinidad de ideas que el Espíritu Santo nos puede dar la creatividad para desarrollar diferentes tipos de actividades, siempre enfocándonos, ¿cierto?, en lo que vamos a enseñar y qué es lo que queremos lograr y con nuestros grupos de hermanos que están aprendiendo. ¿Ya? Permite al maestro darse cuenta si hay que avanzar. Ah, este grupo de hermanos captó todas las ideas y que avanzamos. Ah, no, todavía este tema quedó bien, pero este término no lo alcanzaron a entender bien. Tengo que retomarlo en la próxima clase. ¿Ya? No quedó muy claro. La actividad no me sirvió mucho. Vamos a cambiarla. Vamos a hacer otra cosa para que entiendan mejor. Aquí esto nos sirve para eso. Volvemos a explicar la próxima clase o si queda un tiempito, a lo mejor ahí mismo en el momento, dependiendo, ¿cierto?, del tiempo que usted tenga disponible. Entonces, estas subetapas que aparecen acá, se las sugiero para que se organice y elija las actividades a desarrollar. Y de esa forma usted va a tener la claridad de que su grupo a quien está atendiendo captó o no captó, aprendió o no aprendió, lo logró o no lo logró. Siempre van a surgir dudas, van a surgir, a lo mejor nos vamos a cuestionar, lo hice bien, lo hice mal. Es bueno autoevaluarse. Yo tengo, en forma personal, yo soy muy autocrítica y siempre digo, "Oh, no, esto no lo hice bien", y siempre me estoy cuestionando. En cierta forma no es bueno, pero a la vez sí es bueno porque así uno mejora. Pero a veces uno se autocritica demasiado y al final uno termina diciendo, no, no lo hice bien. Y eso tampoco es bueno. Uno siempre tiene que confiar en lo que el Señor le da y si el Señor le está mostrando algo de una forma de hacer las cosas, por esa dirección tiene que dirigirse. Tips. Al escoger el método de enseñanza, escoja los que ayuden al alumno a lograr el objetivo. Mis hermanos, por favor, no hagamos más difícil de lo que ya es. A veces pasa, yo he vivido experiencias en que parece que las personas se dignan en buscar los términos más difíciles para demostrar todo lo que saben. Eso no es correcto.
Uno siempre tiene que simplificar. Uno como conocedor de la palabra, así tienes uno sus conocimientos, ¿cierto? Yo no me voy a venir a jactar de todo lo que sé. Eso no es correcto. Uno siempre tiene que ser humilde y decir, no, mis estudiantes son mis hermanos y yo quiero que aprendan y les voy a enseñar con amor. A lo mejor les va a costar un poquitito, pero voy a buscar los términos más simples para que todos me entiendan. Es lo mismo que en una predicación. Usted cuando se prepara para entregar el mensaje del Señor, busca términos que usted entienda y que los demás le entiendan también. Por ejemplo, ayer la palabra indolente. Yo había escuchado la palabra indolente, no la había profundizado tanto la palabra indolente. Ayer me quedó clarita. Entonces, uno siempre tiene que usar términos, ¿cierto? Que todos logren entender. Si hay una palabra difícil, la voy a enseñar, la voy a explicar. No la voy a usar para jactarme de todo lo que sé. No. Siempre considerar eso. Ayudar al grupo, no hundirlo. Que se acomode al tiempo disponible. Usted va a seleccionar actividades. Cuando seleccione, mida cuánto tiempo tengo. Si tengo 45 minutos, tengo que seleccionar actividades que alcance dentro de esos 45 minutos. No me vaya a llegar, por ejemplo, parto a las 7 de la tarde y termino a las 8:15. No, a ver, a las 7:45. A las 7:45 tengo que terminar. Y ahí recién estoy dando pie a la segunda actividad del desarrollo. Eso tiene que tenerlo con antelación, tiene que tenerlo medido y organizado. ¿Cuánto tiempo voy a destinar para cada actividad si tengo solamente 45 minutos? Si tengo 60 minutos, ¿cuánto tiempo voy a destinar a cada actividad para que me alcance todo dentro de mi tiempo de actividad, del tiempo destinado? Sea adecuado a la edad. Si son personas adultas, ¿qué actividades les van a facilitar a ellos el aprendizaje? Si son jóvenes, otro tipo de actividades. Aquí los grupos, ¿cierto? Vamos a transmitir un mismo contenido como iglesia, pero cada grupo tiene que considerar a quiénes van a enseñarles. Al grupo de hermanas es distinto al grupo de varones. El grupo de varones es distinto al ministerio musical. A lo mejor se repiten los hermanos, pero el contexto es distinto. A lo mejor en la escuela dominical, otra cosa. Los jóvenes, otra cosa. Las actividades, ¿cierto? Tienen que ir desarrollarse pensando en quiénes van a escucharme, con quiénes voy a trabajar, que sea adecuado a la edad de cada grupo. En el grupo de jóvenes nos pasaba, ¿cierto?, que habemos diferentes edades, pero siempre hay un equilibrio en buscar ciertas cosas que sean para que todos puedan participar, ¿ya? Entonces hay que considerar todas esas cosas. Un contenido, por ejemplo, los mismos 10 mandamientos. ¿Se lo puedo enseñar de la misma forma al grupo de jóvenes que al grupo de escuela dominical de niñitos que vienen recién caminando? No, no. Lo mismo pasa entre adultos. No puedo yo abarcar la misma forma que lo van a abarcar las hermanas a lo como lo van a abarcar los varones, porque las prioridades a lo mejor son otras. A lo mejor las hermanas conocen una parte de los 10 mandamientos y los hermanos conocen otra parte, entonces hay que profundizar en lo que está más débil. En esa parte hay que trabajar, ¿ya? Entonces, todas esas cosas uno las tiene que considerar también. Comunique el contenido de la lección. Si usted va a abordar los 10 mandamientos, no tenemos por qué mencionar, no sé, a Adán y Eva. En ese momento no, no, es como que no, tiene que ser, enfocarnos, ¿cierto?, en ese contenido, ¿no? Puede ser que haya ejemplos que se relacionen con alguna temática, porque cuando uno predica, a veces uno toma cierto tema, ejemplo de otros personajes bíblicos, pero a veces hay momentos en que no es necesario. Uno tiene que abarcar, ¿cierto? Lo que yo tengo aquí, esto lo voy a abordar, voy a elegir las actividades, porque si yo me pongo a seleccionar otras cosas, se me va a expandir y voy a perderme. En el objetivo se va a perder y voy a irme por otro lado y al final del aprendizaje no se va a lograr. ¿Ya? Puede usar con recursos disponibles. Usted, aquí tenemos el data. Yo sabía, el pastor me había dicho que iba a haber data disponible, por lo tanto yo podía presentar una presentación de PowerPoint, porque yo sabía que iba a tener este material. Pero si no hubiese existido este material, ¿me hubiese servido traer el PowerPoint? Tengo que tener claro si lo voy a tener o no. Ahí a lo mejor hubiese tenido que tomar otro método, ¿cierto?, para poder hacer la clase de hoy, otra estrategia, de otra forma, otros recursos. Tengo que siempre tener en consideración con qué cuento, con qué espacio. Aquí somos un grupo pequeño, este espacio es suficiente, me alcanzan a escuchar bien, pero si fuese un grupo gigante y hubiésemos tenido que estar en el templo, a lo mejor la estrategia no hubiese sido eficiente, no va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque el grupo es más grande, no me van a alcanzar a escuchar o tengo que tener claro si voy a tener o no micrófono.
de partida. Y si la proyección va a alcanzar a verlo el hermano que está atrás. Entonces, todas esas cosas no tiene que considerarlas. ¿Los recursos los tengo a mano o no los tengo? Asegurarse de tenerlos a mano, sobre todo cuando se trabaja con niños pequeños. Si yo quiero trabajar con crayones y no hay crayones en la iglesia, entonces no lo... Tengo que asegurarme que tengo los crayones antes voy a trabajar con crayones, voy a hacer esto, esto y esto con crayones, y llego a la iglesia y llego al templo, abro el cajoncito, el estante y no hay crayones. No, tengo que asegurarme que los recursos los tenga. ¿Ya? Sea factible el número de alumnos. Esto, mis hermanos, la próxima semana les voy a mostrar ejemplos de actividades. Y aquí usted va a descubrir qué es lo bueno cuando se trabaja, qué es mejor, cuando se trabaja con grupos grandes y cuando se trabaja con grupos pequeños. Porque no es lo mismo trabajar con un grupo grande que con un grupo pequeñito. A mí me tocó aprender a golpe y a porrazo a trabajar con el Zoom, cuando tenía que impartir clases en línea. Yo no sabía. A mí, yo no era capaz ni siquiera de mandar un audio. Yo tuve que superar muchas barreras para que mi proyección saliera al aire, porque a mí me fue súper difícil. Entonces hay cosas que uno aprende, pero uno tiene que al final tiene que adaptarse. Yo me sentí en la obligación de hacer clases en línea durante la pandemia. ¿Fue factible? Me costó bastante, pero en ese momento fue factible. Ahora, gracias a Dios, ya pasamos esa etapa de pandemia y podemos disfrutar de clases de forma presencial. Y yo doy gracias a Dios por ello, porque a mí en lo personal las clases en línea no me gustan mucho, porque es muy impersonal, porque yo aquí los puedo ver a todos. Cuando son clases en línea, yo no los podía ver a todos, era diferente. Yo no sabía si estaban escuchándome o estaban mirando otra parte cuando estaban yo partiendo la clase. Es incómodo. Pero esta forma presencial, doy gracias a Dios porque hemos podido volver a estar fuera. Y esté de acuerdo a la capacidad del alumno. Es lo que les decía yo al inicio. Uno siempre tiene que considerar con quiénes va a trabajar. Voy a usar términos para que todos me entiendan. El que lleva años en la iglesia como el que viene recién empezando. Usar vocabulario apto para que todos me escuchen y me comprendan lo que estoy explicando y no usar términos rebuscados que solamente me va a entender el que ya lleva años en el evangelio. Todas esas cosas, mis hermanos, tenemos que considerar. ¿Ya? ¿Preguntas antes de hacer una actividad? Hay una actividad que me gustaría que pudiésemos, les voy a explicar de qué se trata. No se asusten, no es nada del otro mundo. La traje con respuesta, pero no se las voy a mostrar. Primero quiero que ustedes lo traten de hacer. ¿Cómo estoy de tiempo? Miren, la actividad que les quiero que traten de realizar es la siguiente. En base a lo que hemos aprendido hoy día, me gustaría que pudiésemos leer un pasaje bíblico bien conocido que se encuentra en Mateo 18, versículos 23 al 35. Entonces, la idea es que usted lo lea, lo busque. ¿Sí? Ah, ¿en serio? Ah, Sí, dice Lucas, ahí dice Mateo. 50. me equivoqué. ¿Hacemos con eso? Sí, Hacemos con ese, ya. con Mateo. Mateo, ya. También me equivoqué del coso ahí del. Ya, sí, porque traje el de Mateo yo. Ya, ya, pero eso, Mateo 18. 18 entre el 23 y el 35. ¿Ven? Uno como ser humano se equivoca. Yo lo miré muchas veces, lo revisé muchas veces, igual tenía que haber un error. ¿Es de la otra clase? Ya. Sí, lo que pasa es que era la continuación de esto. En la continuación de la otra clase, la actividad de la otra clase es la continuación de esto. Pero no importa. Porque lo hagamos Ya, con Mateo. ya. Mateo entonces 18, 23, 35. Vamos a hacer una parte, ¿ya? Una parte de lo que es el inicio de un formato de planificación. La lectura bíblica es esta que está acá, ¿ya? Pero ustedes en su Biblia la podrán leer, si andan con su Biblia o con el celular, la podrán leer con más eh, detalle. Y me gustaría que pudiesen ustedes. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ya, ya. Ay, otra vez. Es que no sé con cuál retrocedo. Con la flechita. No se puede. No. Ah.
Quiero volver a la tablita. Ya, acá. En base a esta cita bíblica, me gustaría que trataran, en esta parte, mis hermanos, aparece mencionada la cita que, bueno, la suya dice otra cosa, pero acá aparece una cita bíblica y aquí en esta parte usted puede estructurar las cosas más relevantes, lo más importante que usted considera en ese pasaje. ¿Ya? Usted lea y trate de buscar o anotar qué es lo más importante de este pasaje y lo anota aquí abajito para poder después redactar tres tipos de objetivos relacionados, uno con el conocimiento, uno de sentimiento y uno de acción. Recuerden, el objetivo de conocimiento está relacionado netamente con lo que está escrito en el pasaje bíblico, es el contenido bíblico en sí. Puede ser empezar con un verbo, puede ser conocer, entender, explicar, narrar, lo que usted estime conveniente. El de sentimiento puede usar el mismo que les mostré anteriormente, ¿cierto? De valorar o dependiendo, ¿cierto? De lo que usted lee acá, ¿cierto? Hay un tema bien importante en este pasaje que relacionado con el sentimiento, un objetivo de sentimiento y un objetivo de acción. Obedecer, actuar de cierta forma, dependiendo, ¿cierto? De lo que usted quisiera abordar. Este es un ejemplo, más bien un ejercicio para aplicar lo que hoy día aprendimos. Veamos si lo podemos hacer. Yo no voy a ponerles nota ni voy a. Bueno, usted me puede mostrar lo que quiera hacer, ¿cierto? Me lo puede mostrar, pero no se sienta como intimidado que yo le voy a evaluar, le voy a poner mala nota por si no lo logra hacer. La idea es que practiquemos y podamos, ¿cierto?, entender cómo se hace y cómo lo vamos a aplicar. ¿Ya? Les sugiero que lean bien el pasaje y de ahí extraigan lo más importante que aparece en el pasaje y pueden ir tomando nota en esta parte. Y luego formulen los tres objetivos. Les doy un tiempito para que piensen, para que lean y escriban. En la página 6, por si acaso, está los tips como para redactar los objetivos para que le echen una miradita por si necesitan cierta ayuda para esta parte. En la página 6, en la... No, perdón, la página 4. La página 4, en la diapositiva que está aquí abajito, la forma en que se redactan los objetivos. Y en la página 5 están los ejemplos que les mostré, ¿cierto? Como para que tengan una guía. Ya. Les quiero
Mostrar, lo primero que todo los felicito, porque todos, excepto uno, escribieron y redactaron, hicieron su trabajo y me lo pudieron mostrar, ¿ya? No les voy a pedir que lo lean en voz alta, pero agradezco, ¿cierto?, su trabajo, su participación y el intento que hicieron, porque es mejor intentarlo a decir no sé. A mí en la escuela me dicen siempre, profe, no sé. Es más fácil decir no sé. Es mucho más fácil decir no sé. En cambio, se esforzaron, leyeron, buscaron y lograron, ¿cierto?, redactar los objetivos solicitados. Yo les voy a mostrar ahora cómo quedaron lo que hice yo. No, lo de ustedes está bien, siempre se va a depender, cierto punto de vista de cómo uno lo mire y qué palabra clave voy a tomar. Voy a tomar el perdón, voy a tomar la misericordia o las consecuencias, como me decía aquí el hermano Héctor. Entonces va a depender, ¿cierto?, de cuál es el contenido de ese pasaje bíblico, qué es lo que yo voy a explicar, cuál es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, acá, definición de parábola. Es súper importante que uno de, a lo mejor no conozco la palabra parábola, en mi grupo de estudiantes, ¿conocen lo que es una parábola? Pues, con el caso. Sí. Hicimos de... Ah, no, sí, ese es Mateo. Sí, Y en la otra sí. sí, No, no, sí. sí, sí. Por favor, esto es solo un ejemplo, no significa que comparen con lo que ustedes hicieron. Esto es solo un ejemplo porque se puede tomar de diferentes formas porque depende de con quién ustedes van a trabajar. Definición de parábola. A lo mejor el grupo de jóvenes no conoce lo que significa parábola y aparece la palabra parábola ahí. Lo tengo que tomar dentro de mi estrategia. En algún momento de la actividad tengo que mencionar lo que significa parábola. Personajes que aparecen en la parábola. Aquí hay una imagen que me muestra uno, dos, tres, cuatro personajes. Pero, ¿quiénes son los que aparecen mencionados en la Biblia? No tenemos que basarnos en la imagen, tenemos que basarnos en lo que dice la palabra, porque a veces los videos o las imágenes que vienen en los libros bíblicos vienen con error. La verdadero está escrito en la palabra. Por ejemplo, Adán y Eva comieron manzana. En ninguna parte de la Biblia dice que fue manzana, era el fruto prohibido. No se especifica cuál fue el fruto, habla del fruto prohibido. Al igual que Jonás fue tragado por una ballena. La palabra dice que fue por un gran pez. Y muchos videos musicales aparecen, videos de historias bíblicas, aparece una ballena y los niños crecen pensando que fue una ballena. Crecen pensando que fue una manzana. Entonces, lo que está escrito en la palabra, ¿quiénes son los que aparecen? ¿Qué fue lo que dice la palabra? Eso es lo que se hay que enseñar. Acontecimientos de la parábola son varias acciones. Ahí ustedes leyeron, ¿cierto?, que sucedieron ciertas cosas, hubo un desentendido, se arregló por una parte, pero esta persona no perdonó. Él fue perdonado, pero no fue capaz de perdonar. Exactamente. Exacto. Entonces hay varios detallitos ahí. Usted verá cuáles son los que va a tomar, porque siempre uno tiene que pensar, va dedicado a tal grupo de personas, esta parte le voy a tomar, esta parte es la que voy a considerar. Enseñanza que Jesús muestra mediante la parábola. Aquí hay una enseñanza, porque la parábola trae un mensaje, una enseñanza para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, nuestra vida como creyentes. Entonces aquí tengo tres tipos de objetivos, y el primer objetivo es, de acuerdo a lo que yo tomé, sería el de conocimiento, narrar la parábola de los dos deudores. Contarla, ¿ya? Como sentimiento, compadecernos de nuestro prójimo, así como muchos de ustedes me decían, tener misericordia con nuestros semejantes. Y la acción, perdonar. Perdonar a nuestro prójimo. Esto, mis hermanos, es a largo plazo. En una clase no vamos a compadecernos de todos nuestros semejantes. En una clase no vamos a perdonar de corazón a todos los que nos han dañado. Esto es a largo plazo. Pero aprender o narrar la parábola, ¿lo puedo hacer en una clase? Sí. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero que mi grupo aprenda? Que narren, que entiendan, que comprendan. Entonces, enfocado a eso, de acuerdo a estos objetivos, yo voy a idear actividades. Me va a servir a lo mejor, considerando este ejemplo, me va a servir un video. Si voy a mostrar un video, tengo que ver si es apto o no, si el vocabulario que usan es apto para todo público, o son términos muy rebuscados, o aparecen personajes que no aparecen en la Biblia. Siempre uno tiene que procurar revisar bien el material. Si voy a usar voy a hacer uso de una dramatización, mis estudiantes, el grupo, ¿será capaz de expresarse corporalmente? A lo mejor son muy tímidos, les va a costar. No los puedo obligar.
Tengo que buscar otra Y estrategia. sabe hacer perder tiempo. Exactamente. Sí. Entonces tengo que buscar la mejor estrategia, la mejor actividad. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a trabajar la próxima semana. La idea es que hoy día nos quedemos con los objetivos, ¿cierto? Más o menos ya conocen, ¿cierto?, cómo se redactan. Y la próxima semana vamos a ver formas de cómo lograr esos objetivos. Y les voy a mostrar algunas actividades, ejemplos de actividades para poder desarrollar el objetivo. En la página que sigue hay una reflexión. Esa no es para que no lo tenga considerado para que lo correspondan de inmediato, porque eso es como más personal. Es para reflexionar, para que ustedes consideren a futuro qué cosas hay que hacer, qué cosas no tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Es como para que ustedes reflexionen, ¿cierto? Considerando el grupo con el que trabaja. ¿Ya? Pensando, por ejemplo, líder de hermanas de la Unión Femenina, voy a considerar eso, pensando en eso, respondo esas preguntas. ¿Ya? Entonces, las preguntas dicen, ¿se me las puede alguien leer, por favor, en voz alta? Fuera dar esta clase, ¿qué título le pondría a esta lección? Ya. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a dar esa clase de acuerdo a lo que usted eligió, ¿qué título le pondría? La siguiente pregunta, ¿qué dice? Si tuviera que enseñarla a un grupo de hermanos, ¿qué actividades seleccionaría? Ahí, depende de con quién usted va a trabajar, ¿cierto? O póngase en el lugar de la Unión Femenina, si está la Unión Femenina, en los varones, el Ministerio Musical, en la Escuela Dominical, en los jóvenes o la Junta Oficial. ¿Qué actividades seleccionaría si voy a trabajar con ese grupo de hermanas? La siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Qué recursos utilizaría? De acuerdo a las actividades, usted va a necesitar recursos. Si usted va a mostrar un video, va a necesitar una proyección. ¿Lo tengo o no lo tengo? Si usted va a trabajar con guías de trabajo, como las que en el librito que tengo acá, ¿tengo el material para poder imprimir? ¿Tengo el proyector como para poder proyectar? ¿Tengo los lápices suficientes para que todos trabajen? La siguiente pregunta, ¿se repite? Ah, ya. Utilizador de recursos. Sí, ya, me equivoqué de ahí. No lápices para Mario. Sí. Y me dice que antes de planificar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la clave? No está escrito ahí, pero es importante y lo mencioné. ¿Cuál es la clave? La oración. Orar. Lo primero que hay que hacer es orar para que el Espíritu Santo se encargue de dirigirlo y le ayude a seleccionar las mejores actividades. Entonces, eso es súper personal. Pueden contestarlo ahora, pueden contestarlo para la próxima clase, como quieran. Es como para reflexionar, son preguntas de reflexión, para que ustedes tengan una idea de lo que hay que proyectarse para la próxima sesión. No sé si hay algún otro comentario. Yo ya mi parte con esto ya la termino. Si no hay dudas, comentarios. ¿Una pregunta? Si se le ocurre alguna pregunta, está dispuesta a nuestra hermana que usted le mande un mensajito. ¿Podemos cortarla? Digamos, el que quiera tener la grabación de la clase va a estar disponible también para volver a verla, analizarla bien. Como dice la hermana, también va a entregar Sí, también va a estar disponible el data. la- lo digital. El data, ¿Ninguna el duda? ¿Ninguna PowerPoint. duda?